Hola amigos, buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, recibe un cordial saludo de paz de tu canal. Dios te espera a ti y a mí con los brazos abiertos. Mi nombre es María López, te saludo desde esta bellísima comunidad de Limor, aquí en California. Hoy nos encontramos a agosto 1 del 2023. Después de saludarte y darte la bienvenida, esperando que te encuentres en perfecto estado de salud en compañía de toda tu familia, como son mejores deseos, te diré que te doy las gracias por estar cumpliendo fielmente tu cita que tenemos tú y yo en tu canal de Dios te espera a ti y a mí con los brazos abiertos para seguir aprendiendo de nuestra fe católica, que vayámonos formándonos, aprendiendo y saber qué es lo que decimos, lo que hacemos, por qué lo decimos y por qué lo hacemos. La enseñanza completa con su significado de el por qué, especialmente en esta oración de fe que es el credo, que es una continuación de todos estos videos que estoy haciendo hasta que se termine la enseñanza completa, para tener así más conocimiento de todo lo que significa, su significado completo. Entonces, como te digo siempre antes de empezar, esto será a continuación la enseñanza del credo y vamos a continuar cuando decimos y por nuestra salvación, que estamos diciendo el porqué. Y como te digo siempre antes de empezar, pues como te digo siempre, tenemos que ser agradecidos con Dios, dándole toda la honra y toda la gloria que por su gracia y misericordia nos regaló un día más de vida para estar aquí cumpliendo la cita, tanto tú como yo. Entonces tenemos que ser agradecidos y, como te digo siempre, a Él se le aplaude con las manos en alto. Le damos gracias, y también a la Santísima Virgen como su madre de Él y nuestra. Dale las gracias que por su obediencia que nos dio a el Salvador. Por lo tanto, como nuestra madre, tenemos también que decirle gracias. Así de que, pues ahora sí, ya con todo lo que, de darte la bienvenida, decirte que te quedes también a mirar completito este video y que lo compartas con las demás personas si tú lo que consideras que vale la pena hacerlo o no. Esa decisión es solamente tuya, pero te lo agradecería de antemano si lo haces. Te doy las gracias. Entonces, como te digo siempre, esto es especialmente para ti, en agradecimiento de que estés cumpliendo la cita que tenemos tú y yo en este canal, tu canal. Y esto es especialmente para ti, con mucho cariño, con mucho respeto. Y ya de lo que se daba, se acabó. Y ahora sí, vamos a empezar. Y listos, comenzamos, preparados para recibir esta enseñanza, un regalo que Dios nos tiene para cada uno de nosotros. Y empezamos, sin más, continuamos. Y por nuestra salvación, ¿qué estamos diciendo cuando decimos y por nuestra salvación?
Disculpen un momento porque tengo que dejarlo. Perdón, una disculpa. Una disculpa. ¿Qué decimos cuando decimos y por nuestra salvación? Entonces se nos dice, te pregunta y me pregunta a mí, ¿tienes necesidad de salvación? Se preguntó esto a gente que fue visitada en su hogar durante una misión. Sorprendió que aunque la gran mayoría contestó que sí, hubo personas que aseguraron que ya estaban salvadas y otras que afirmaron que eso de salvación era un concepto de fanáticos religiosos, algo superado, que ellas no necesitaban ser salvadas de nada y que así estaban bien y muchas gracias. Dijeron, quedó en evidencia que no todo el mundo tiene claro que se entiende por salvación, pero es un asunto determinante para nuestra vida en este mundo y en la eternidad. Así que no conviene evadirlo o ignorarlo, pues tarde o temprano tendremos que enfrentarlo. En el credo proclamamos que Cristo vino a este mundo por nuestra salvación. La pregunta es, ¿qué significa? Pues significa que puede ayudarnos a comprenderlo. Esta afirmación de Jesús donde nos dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. Eso nos lo dice en Juan capítulo 12, versículo 46. Nota que nos dice, no siga en tinieblas, da por hecho que todo el mundo está en tinieblas. Y es verdad, todo ser humano experimenta tinieblas en su vida. Por ejemplo, en el dolor. Cuando sufre o ve sufrir a otros y no haya sentido al sufrimiento. En el miedo ante lo que le toca vivir. En el egoísmo, cuando vive para sí, sin pensar en otros, en actitudes de injusticia, rencor, maldad, que no logra dominar, en la soberbia de sentirse perfecto o autosuficiente, hasta que se ve forzado a reconocer su error. En la ignorancia, cuando vive sin Dios, sin conocer su misericordia, sin hallar respuesta satisfactoria a interrogantes como preguntarse, ¿quién soy? ¿Quién me creó? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene la vida y la muerte? ¿Hay algo después de la muerte? Son las preguntas que nos hacemos. La tiniebla no nos permite captar la presencia de Dios en nuestra vida y ver a otros como hermanos. Nos impide caminar libremente. Corremos el riesgo constante de tropezar y caer. No nos deja descubrir el mejor camino. Podemos perdernos, nos estorba para vivir plenos, conforme al designio amoroso para el que fuimos creados. Y dice San Gregorio de Niza, nuestra naturaleza enferma exigía ser sanada, desgarrada, ser restablecida, muerta, ser resucitada.
habíamos perdido la posesión del bien. Era necesario que se nos devolviera. Encerrados en las tinieblas, hacía falta que nos llegara la luz. Estando cautivos, esperábamos un Salvador. Prisioneros, esperábamos un socorro. Cuando éramos esclavos, necesitábamos un libertador. Esto nos lo dice en el Catecismo de la Iglesia Católica en el párrafo 459. La tiniebla del pecado y de la muerte es una realidad innegable que todos padecemos y de la que no podemos librarnos por nosotros mismos. Por eso Jesús, que es la luz del mundo, quiso rescatarnos. Él afirmó y dijo que vino ¿para qué? Para salvar al mundo. Esto nos lo dice en Juan capítulo 12, versículo 47. Ello queda expresado bellamente en la noche de la vigilia pascual. Cuando se apagan las luces en la iglesia, se nos permite experimentar la oscuridad y ver cómo rompe la luz del cirio, que representa a Cristo. Y luego, a su luz, se proclaman todas las lecturas que van repasando la historia de la salvación que culmina en Cristo. Descubrimos cómo todo lo que ha hecho Dios desde la creación del mundo hasta la resurrección de Cristo ha sido con miras a nuestra salvación, que el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Esto nos lo dice en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 14, para llamarnos de las tinieblas a su luz admirable. Esto nos lo dice en la primera carta de Pedro, versículo 4, versículo 9. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ahora bien, cabe aclarar que la salvación es un don de Dios que se puede aceptar o perder. Nadie puede creerse salvo o ya salvado. La tiniebla es una realidad y siempre presente en la vida humana. Y hay que luchar continuamente con la ayuda de Dios para no dejarse envolver por ella. Por eso pide San Pablo cuando dice: trabajad con temor y temblor por vuestra salvación, pues Dios es quien obra en vosotros al querer y el obrar como bien le parece. Esto nos lo dice en la carta a los Filipenses capítulo 2, versículo 12-13. Y la pregunta es: ¿en qué consiste trabajar por nuestra salvación? Pues en aprovechar el don de la salvación por Cristo, que nos otorga la gracia necesaria para preservar en la búsqueda de las virtudes. Cada cual debe pedir siempre esta gracia de luz y de fortaleza, recurrir a los sacramentos, cooperar con el Espíritu Santo, seguir sus invitaciones a amar el bien y guardarse del mal. Esto nos lo dice en el Catecismo de la Iglesia Católica 1811. Y cuando decimos y por obra del Espíritu Santo, ¿qué estamos diciendo? Pues la primera intervención que conocemos de él es impactante.
aleteaba, nos dice, aleteaba sobre las aguas antes de la creación del mundo, cuando todo era caos y confusión. Esto lo vemos en el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 2. También resulta impresionante cómo intervino a lo largo de la historia de Israel. Fue él quien inspiró a Moisés y a otros líderes y profetas a comunicar la palabra de Dios, interpretar su ley, guiar y defender al pueblo elegido. Una y otra vez a lo largo del Antiguo Testamento dice, y el Espíritu de Dios vino sobre alguien a quien el Señor le encomendó realizar alguna tarea para bien de su gente. Es pues significativo que cuando en el credo proclamamos que por nosotros, por nuestra salvación, Jesucristo bajó del cielo, se menciona la intervención del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que intervino en la creación del mundo, interviene ahora porque la venida de Jesús al mundo anuncia una nueva creación. Continuamos, dice, el mismo Espíritu Santo que inspiró a los que anunciaban la palabra de Dios interviene ahora, porque Jesús es el Verbo. Eso nos lo dice en Juan capítulo 1, versículo 1. La palabra definitiva del Padre. Eso lo podemos encontrar en la carta a los Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4. Y dice, el mismo Espíritu Santo que suscitó líderes que guiaran al pueblo a lo largo de su historia, interviene ahora porque Jesús es el enviado de Dios que guiará a su pueblo en su camino de la esclavitud a la libertad, de la oscuridad del pecado y de la muerte hacia la luz de la salvación definitiva. Por medio de su acción creadora, renovadora, iluminadora, libertadora, el Espíritu Santo participa en la realización del plan de salvación que Jesús vino a cumplir, por el cual bajó del cielo enviado por el Padre. La pregunta es, ¿qué significa esto para nosotros? Pues la respuesta es que así como intervino entonces, sigue interviniendo ahora, obrando en nuestra vida, en tu vida y en la mía, para que se cumpla en nosotros el plan de salvación del Padre. Por obra del Espíritu Santo que participó en la creación del mundo, que ordenó el caos, podemos ser en Cristo criaturas nuevas, dejar atrás lo pasado, el pecado, la oscuridad, la desesperanza, el caos en nuestra vida y reordenarla, reorientarla hacia Dios. Y dice San Pablo, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo y todo es nuevo. Esto nos lo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Por obra del Espíritu Santo podemos abrir el entendimiento para acoger al Verbo, para recibir la palabra de Dios y dejar que sea lámpara para nuestros pasos. Por obra del Espíritu Santo podemos comprender que Jesús es el Señor. Eso lo podemos encontrar en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 3. Que por su infinita misericordia quiso venir
a salvarnos, tanto a ti como a mí. Descubrirlo presente en nuestra vida, acoger su proyecto amoroso en nuestro corazón y seguirlo, dóciles en el camino hacia la salvación. Y cuando decimos se encarnó, ¿qué estamos diciendo? Pues se hizo carne. Así decidimos en el rezo del Ángelus, refiriéndonos al Verbo, citando una frase del prólogo del Evangelio según San Juan, velo en San Juan capítulo 1, versículo 14. En el credo afirmamos que Jesucristo se encarnó. En el Catecismo de la Iglesia Católica dice que la fe en la verdadera encarnación del Hijo de Dios es el signo distintivo de la fe cristiana. Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. Eso nos lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 4, en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 2. Y nos lo dice también en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 463. La pregunta es, ¿qué significa hacerse carne, encarnarse? Esa es la pregunta. La respuesta es, la Iglesia llama encarnación al hecho de que el Hijo de Dios haya asumido una naturaleza humana para llevar a cabo por ella nuestra salvación. Esto nos lo dice en el Catecismo de la Iglesia Católica número 461. Y surge una nueva pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué tuvo que encarnarse Cristo? ¿No podía haber hallado otra manera de salvarnos? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque si fue un hombre, Adán, el que rompió la comunión con Dios, tenía que ser un hombre, Cristo, el que la restaurara. Eso lo podemos encontrar en la carta a los Romanos capítulo 5 versículos 12-19. Si fue la naturaleza humana la que cayó, tenía que ser la naturaleza humana la que fuera levantada. Y nada que el hombre hubiera podido hacer, hubiera podido conseguirlo. El ser humano por sí mismo jamás hubiera podido alcanzar su redención. En el Antiguo Testamento vemos que se ofrecían continuamente sacrificios y holocaustos para la expiación de los pecados. Pero no bastaba. Era necesario algo más. Y ese algo más era la encarnación para redimirnos a nosotros que somos de carne. Jesús tenía que hacerse también de carne. La carta a los Hebreos lo expresa bellamente cuando aplica a Cristo lo que dijo el salmista. Cuando leemos el Salmo 40, el párrafo 7 y 9, y dice, sacrificio y oblación no quisiste, pero me has formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, pues de mí está escrito en el libro a hacer, oh Dios, tu voluntad.
Eso nos lo dice en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 5 y 7. Y la pregunta es, ¿por qué aceptó Jesús encarnarse? Pues la respuesta dice, la iglesia ofrece 4 razones. Y estas razones son, número 1, para salvarnos, reconciliándonos con Dios. Esto nos lo dice en el Catecismo de la Iglesia Católica número 457. Jesús vino a restaurar nuestra amistad con Dios, a devolvernos la dignidad que nos arrebató el pecado. Vino a abrir de par en par la casa paterna para que podamos volver a ella, reconciliarnos con el Padre y experimentar su abrazo. Número 2, para que nosotros conociéramos así el amor de Dios. Eso nos lo dice en el Catecismo de la Iglesia Católica número 458. Jesús vino a darnos a conocer el amor de Dios, pero no solo de palabra, sino de obra. El saber que sin tener ninguna necesidad de hacerlo, Él quiso voluntariamente renunciar a los extraordinarios privilegios de su condición divina para venir a compartir nuestra carne sufriente, doliente. Nos habla más elocuentemente que nada sobre el infinito amor que motivó al Padre a enviarnos a su Hijo. Eso lo podemos ver en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Número 3, para ser nuestro modelo de santidad. Esto nos lo dice en la Iglesia, en el Catecismo de la Iglesia Católica número 459. Jesús vino a enseñarnos sobre todo con su ejemplo, a amar, a perdonar, a servir, a encontrar más alegría en dar que recibir. Nos dejó como mandamiento amar como Él nos ama. Eso nos lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 12. Y dice San Pablo, dice San Pablo, tened los mismos sentimientos de Cristo. Esto nos lo dice en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Seguir a Cristo, imitarle, preguntarnos a cada instante, ante esta circunstancia que vivo, ante este asunto que se me presenta, ante este problema que debo resolver, la pregunta, ¿qué habría hecho Jesús? Y actuar en consecuencia es para nosotros camino seguro de santidad. Número 4 y último, para hacernos participar de la naturaleza divina. Esto nos lo dice en el Catecismo de la Iglesia Católica número 460. Jesús se hizo hijo de hombre para que nosotros pudiéramos ser hijos de Dios. Nos elevó por encima de nuestra condición humana y nos permitió entrar en su familia. Hizo un intercambio muy desigual, movido tan solo por su infinita misericordia y caridad. Quiso padecer en nuestra carne para que nosotros pudiéramos gozar de su divinidad. Cuando decimos se encarnó de María, ¿qué estamos diciendo? La respuesta es, no se trata de una imaginación, una metáfora, una manera de hablar. Le sucedió a una persona determinada en un tiempo y lugar determinado. El credo afirma que Jesucristo, por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María, la Virgen, es decir, de María de Nazaret. Es un hecho histórico. ¿Qué decimos? ¿Qué estamos diciendo aquí?
que afirma el Evangelio según San Mateo. Dice, la generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre, María, estaba desposada con José y antes de empezar a estar juntos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Esto lo podemos encontrar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 18. Y la pregunta, ¿de qué manera obró el Espíritu Santo? Pues la respuesta nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que el Espíritu Santo preparó a María con su gracia. Ella fue concebida sin pecado. Eso nos lo dice en el Catecismo de la Iglesia Católica número 722. A aquel a quien recibimos en nuestro bautismo y que nos libra del pecado original. Preservó a María de dicho pecado. Así lo confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción. La bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Eso nos lo dice en el Catecismo de la Iglesia Católica número 491. El Espíritu Santo preparó así una morada digna para acoger al Hijo de Dios. Pero no solo eso, el Espíritu Santo también derramó toda su gracia a la que sería la Madre de Jesús. Dice el credo de los apóstoles que Jesús se encarnó por obra y gracia del Espíritu Santo. Y explica el catecismo, convenía que fuese llena de gracia la madre de aquel en quien reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Esto nos lo dice en la carta a los Colosenses capítulo 2 versículo 9 y el Catecismo de la Iglesia Católica nos lo dice en el número 722. Y desde luego fue gracias al Espíritu Santo que María concibió a Jesús sin intervención de varón, tal como se lo anunció el ángel, donde le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Esto nos lo dice en el Evangelio de San Lucas capítulo 1 versículo 35. Considerar estas tres intervenciones del Espíritu Santo nos permite conocer, admirar y agradecer su poder. Considerar estas tres intervenciones del Espíritu Santo, ya lo dije, nos permite conocer, admirar y agradecer su poder. Pero consideremos también la manera como María respondió a dichas intervenciones, porque ello no solo nos ha de mover a conocerla, admirarla y agradecérselo, sino también, sobre todo, aprender de ella e imitarla. María fue concebida sin pecado, pero ello no le quitó la libertad de pecar. Pudo hacerlo, pero no lo hizo. Nunca le dijo no a Dios. Eligió libremente cumplir siempre y en todo la voluntad del Señor. María supo abrirse enteramente a la gracia que el Espíritu Santo derramó en ella. Por eso el ángel la llamó llena de gracia. Esto nos lo dice en el Evangelio de San Lucas capítulo 1 versículo 28. A diferencia de nosotros que nos resistimos a la gracia,
que la aceptamos a cuentagotas y selectivamente. Para unas cosas sí y para otras cosas no. Ella no opuso resistencia, no le cerró ninguna puerta. María pudo decir sí al Señor, a pesar de no tener todas las respuestas, porque confiaba plenamente en Él. Y eso le bastaba. Su aceptación incondicional permitió que Él se encarnara en ella. También nosotros podemos decirle sí a Dios. Recuerdo que el Papa Juan Pablo II, en su carta encíclica Eclesia de Eucaristía, dijo que así como por obra del Espíritu Santo Jesús se hizo presente en el interior de María cuando ella dijo, hágase en mí, eso nos lo dice en el Evangelio de San Lucas capítulo 1 versículo 38, así también por obra del Espíritu Santo Jesús se hace presente en la Eucaristía. Y cuanto antes de comulgar, al presentarnos la hostia consagrada, se nos dice el cuerpo de Cristo y respondemos amén. También como María decimos sí, decimos hágase en mí y lo recibimos a Él en nuestro interior. Pidámosle a María, como dice la canción, Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Que así como a las obras del Espíritu Santo correspondieron las obras de María, también nosotros correspondamos a la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Pidámosle a María que ruegue por nosotros, para que sepamos imitarlas en amoldar como ella nuestra voluntad a la de Dios y agradezcámosle y bendigámosla porque gracias a su perfecta aceptación, fruto de su fe, humildad y amor, pudimos y podemos recibir al Señor. Pueden tardar siglos en cumplirse, pero se cumplen las promesas de Dios. En su libro sobre Jesús de Nazaret, Benedicto XVI dice que en la Biblia hay palabras que no se realizaron al momento de ser pronunciada, sino quedaron a la espera de cumplirse en un futuro. Por ejemplo, lo que anunció el profeta Isaías, donde dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Eso nos lo dice en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. No sucedió en su tiempo, sino mucho después, como se lo hizo ver a José el ángel, que se le apareció en sueños y le recordó esa profecía cumplida en Jesús. El Emmanuel, el Dios con nosotros, eso nos lo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 23. Allí se anuncia la virginidad de la Madre de Jesús y en el credo afirmamos que Jesucristo, por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen. La pregunta, ¿por qué la llamamos así? ¿En qué consiste su virginidad? La respuesta es una virginidad espiritual y física. ¿Qué significa virginidad? Perdón. ¿Qué significa virginidad espiritual? Pues se nos dice, el diccionario da, entre otros significados, a virgen, que significa el de puro y inadulterado. Se puede hablar de virginidad espiritual en María porque ella mantuvo siempre su pureza en al menos dos aspectos, que fueron, por una parte, toda ella era de Dios, nunca idolatró a la criatura o cosa alguna. En su alma no hubo cabida
para nadie más que el Señor. Después mantuvo su fe pura. Y por otra parte, tuvo siempre total pureza de intención. En ella no había doblez, no había hipocresía, no había ni vanagloria, no hacía nada para lucirse o figurar. Lo prueba lo poco que reveló de sí misma a los evangelistas, solo lo indispensable y no por afán protagónico, sino para dar a conocer cómo Dios intervino en la encarnación. El diccionario pone como ejemplo de virginidad una tierra que no ha sido cultivada. Este aspecto se manifestó en María, en que siempre recibió la palabra de Dios como si fuera la primera vez, como una tierra que se abre a la semilla por vez primera, fresca, lista para recibirla, ávida de ser fecundada para dar fruto. Pidámosle que nos participe de su virginidad espiritual. Virginidad física, ¿qué significa? Pues que en la Biblia queda claro que el Espíritu Santo intervino para que, siendo María virgen, concebiera a Jesús sin intervención de varón, como se lo anunció el ángel. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Eso lo podemos encontrar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 35. Pero no solo fue virgen antes de concebir a Jesús, siguió siéndolo luego de que él nació. Es dogma de fe de la Iglesia Católica que María es siempre virgen. Para ello contamos con sólidos argumentos bíblicos y de sentido común. Argumentos bíblicos, ¿cuáles son? Cuando Jesús se les perdió de vista a José y María y lo hallaron en el templo, solo ellos lo buscaron. Eso lo podemos encontrar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 48. Si hubiera tenido hermanos y hermanas, también estos hubieran ayudado a buscarlo. Cuando en los evangelios se menciona a sus hermanas y hermanos, eso lo podemos encontrar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 46, 47, donde dice, se refiere a parientes. Prueba de ello es que en el libro del Génesis, capítulo 12, versículo 5, se dice que Abraham y Lot eran tío y sobrino. Y en el libro del Génesis, capítulo 13, versículo 8, se dice que eran hermanos. Palabra usada para referirse a parientes en general. Cuando en el Evangelio de San Mateo dice que José no tuvo relaciones conyugales hasta que ella dio a luz. Esto nos lo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 25. No significa que después sí las tuvo. No dice eso. En la Biblia, el uso de la palabra hasta no implica que hubiera cambios después. Eso lo podemos encontrar en la segunda carta de la segunda carta de Samuel, capítulo 6, versículo 23. El libro, no carta. Vuelvo a repetir para que no haya confusión. No significa que después si las tuvo. En la Biblia, el uso de hasta no implica que hubiera cambio después. Esto lo podemos encontrar en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 23, y en Juan, capítulo 9, versículo 18, y en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Desde la cruz, Jesús
encomendó a su madre al discípulo amado, quien la llevó a vivir a su casa. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 19, versículos 25-27. Si Jesús hubiera tenido hermanos y hermanas, a ellos les hubiera encomendado a su madre. Argumentos de sentido común. Si Dios mismo quiso conservar la virginidad de María, ¿cómo no iban María y José a conservarla también? Aquella que recibió el encargo más importante de toda la historia, concebir y criar al Hijo de Dios, no quiso tener otros hijos que la distrajeran de tan vital encomienda. En un tiempo en el que se consideraba una gran bendición tener muchos hijos, si María los hubiera tenido, nadie lo hubiera ocultado. Desde su origen, la Iglesia ha afirmado siempre la virginidad perpetua de María. Profundiza en este tema y lo podemos encontrar al leer el Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo número 496 hasta el 511. Y cuando decimos se hizo hombre, ¿qué significa? Que podía haber seguido haciéndose presente entre nosotros como lo hizo alguna vez. Por ejemplo, en una zarza ardiente o en una columna de nubes o de fuego, o entre rayos y truenos en lo alto de un monte, o incluso en una brisa suave. Eso lo podemos encontrar en el libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 4, capítulo 13, versículo 21 y capítulo 19, versículo 16 hasta el 19, y en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 11 y 13. Podía haber seguido enviándonos más y más profetas que nos predicaran en su nombre, exhortándonos a la conversión. Podía habérsenos aparecido con un aspecto sobrenatural, irradiando luz o revestido de una blancura imposible de conseguir en este mundo. Eso lo podemos encontrar en el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos 2, 3, pero no lo hizo. La pregunta es, ¿por qué? Pues porque quiso venir a compartir nuestra condición humana. Y cuando decimos hacerse uno de nosotros, ¿qué estamos diciendo aquí? Pues en el credo afirmamos que por obra del Espíritu Santo Jesucristo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y la pregunta es, ¿por qué sigue siendo Dios? ¿Por qué siendo Dios se hizo hombre? Pues la respuesta es, se pueden dar muchas razones, pero cabe destacar al menos tres. Una, porque como fue un hombre, Adán, el que pecó, y tras él toda la humanidad, tenía que ser un hombre el que pudiera ofrecer un sacrificio en expiación por el pecado. El problema es que no había en la tierra nadie que pudiera ofrecer un sacrificio perfecto, capaz de expiar el pecado de toda la humanidad. Por eso Dios mismo tuvo que hacerse hombre, para que siendo uno de nosotros pudiera ofrecerse al Padre en expiación por nuestros pecados. Jesús se hizo hombre para que restaurara nuestra amistad con Dios. Pero no se conformó con que volviéramos a ser amigos suyos. En el credo afirmamos que por obra del Espíritu Santo Jesucristo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. La pregunta es, ¿por qué siendo Dios se hizo hombre? Pues la respuesta es, se pueden dar muchas razones, pero cabe destacar al menos tres. Número uno,
Porque como fue un hombre, Adán, el que pecó, y tras él toda la humanidad, tenía que ser un hombre el que pudiera ofrecer un sacrificio en expiación por el pecado. El problema es que no había en la tierra nadie que pudiera ofrecer un sacrificio perfecto, capaz de expiar el pecado de toda la humanidad. Por eso Dios mismo tuvo que hacerse hombre, para que siendo uno de nosotros pudiera ofrecerse al Padre en expiación por nuestros pecados. Jesús se hizo hombre para restaurar nuestra amistad con Dios, pero no se conformó con que volviéramos a ser amigos suyos. Número 2. Se hizo hombre para realizar un intercambio admirable, compartir nuestra condición humana en todo excepto en el pecado, para elevarnos a su condición divina, para invitarnos a formar parte de su familia, para hacernos hermanos suyos e hijos adoptivos de su Padre. Compartió nuestra naturaleza caída para levantarnos, nuestra mortalidad para rescatarnos de la muerte, nuestra finitud para invitarnos a la eternidad. Número 3. Jesús, hombre como nosotros, es nuestro modelo, nuestro ejemplo a seguir. Nos enseña a vivir, nos muestra con su vida humana que sí es posible amar hasta el extremo, compadecerse de los que sufren, luchar por la justicia, bendecir a los enemigos, devolver bien por un mal, devolver bien por mal, perdonar lo imperdonable y dar sin esperar nada a cambio. Que Jesús se haya hecho hombre nos permite preguntarnos a cada instante, en cada circunstancia de nuestra vida, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo reaccionaría ante esta persona, ante esta dificultad, ante esta situación que me está tocando vivir? ¿Y cómo y actuar en consecuencia? Y algo más, saber que Jesús se hizo hombre no solo nos ayuda a conocer el infinito amor con que vino a redimirnos y seguir su ejemplo, sino también nos permite tener la certeza de que nos comprende como nadie. Podemos estar seguros de que Él conoce lo que sentimos cuando estamos cansados, cuando tenemos hambre o sed, cuando estamos felices o tristes. Igual que nosotros, enfrentó tentaciones, es decir, pruebas, circunstancias en las que podía elegir entre cumplir la voluntad de su Padre o ir por otro camino, y la superó. Qué felicidad para nosotros saber que Dios comprende perfectamente lo que sentimos, no solo porque conoce nuestro interior, sino porque Él mismo pasó por lo que nosotros vivimos. Descubrir que Dios se hizo humano nos ayuda a sentirlo tan cercano. Cuando el Verbo se hizo hombre, Dios nos habló más elocuentemente que nunca, porque con su palabra penetró nuestros oídos, pero con su presencia nuestro corazón. Para profundizar en este tema, tenemos que leer el Catecismo de la Iglesia Católica número 470 hasta el 483. Y por nuestra causa, cuando decimos por nuestra causa, y la pregunta es, ¿y a mí por qué me echan la culpa si ni había nacido? Preguntó un joven a su mamá cuando escuchó en una homilía que los causantes de que Jesús muriera en la cruz fuimos todos los seres humanos. Al terminar la misa, su mamá acompañó a su hijo a la sacristía a pedirle al Padre que le aclarara esa duda. Y por el interés que esto despertó
entre quienes estaban allí que se acercaron a escuchar la explicación. Fue evidente que es una pregunta que muchos se plantean o nos planteamos, sobre todo porque cada vez que recitan el credo, afirmamos que Jesucristo fue crucificado por nuestra causa. Por ello vale la pena examinar qué significa esta dicha afirmación. Y pues dice, solemos interpretarla como ese joven en términos de culpa. Consideramos que lo de que por nuestra causa eso es sinónimo de por nuestra culpa. Es decir, que fue por nuestra culpa que Jesús fue crucificado. Y desde luego no se puede negar que si el ser humano no hubiera pecado, no hubiera necesitado ser rescatado del pecado y de la muerte. Más aún, tenemos que reconocer que nuestros pecados actuales causan nuevos sufrimientos a Cristo, como nos lo recuerda duramente San Francisco de Asís, donde dice, ya que son nuestras malas acciones las que han hecho sufrir a nuestro Señor Jesucristo el suplicio de la cruz. Sin ninguna duda, los que se sumergen entre los desórdenes y en el mal, crucifican por su parte de nuevo al Hijo de Dios. Y es necesario reconocer que nuestro crimen, en este caso, es mayor que el de los que lo crucificaron. Porque según el testimonio de los apóstoles, de haberlo conocido, ellos no habrían crucificado jamás al Señor de su gloria. Eso nos lo dice en primera carta a los Corintios capítulo 2 versículo 8. Nosotros, en cambio, proclamamos que lo conocemos. Esto lo podemos encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica número 598. Es pues cierto que fue a causa de nuestros pecados que Jesús fue crucificado. Pero no nos atoremos solamente en la culpa. Dice San Agustín, feliz culpa que nos mereció el Redentor. Al reconocernos pecadores, reconozcamos también que somos pecadores rescatados, pecadores amados, que Jesús vino a redimirnos porque nos ama. Recordemos que la palabra causa indica una razón, pero también una motivación. Y si examinamos la motivación por la que Jesús se dejó clavar en la cruz, nos encontramos con su amor, con su infinita misericordia. La causa de que Jesús se dejara clavar en la cruz fue su amor por nosotros, por ti y por mí. Dice San Pablo, la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros, por ti y por mí. Esto nos lo dice en la carta a los Romanos capítulo 5 versículo 8. Y así lo enfatiza el Catecismo de la Iglesia Católica, donde dice, Jesús, al aceptar en su corazón humano el amor del Padre hacia los hombres, los amó hasta el extremo. Eso nos lo dice en Juan capítulo 13 versículo 1, porque nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Eso nos lo dice en Juan capítulo 15 versículo 13, donde dice que tanto en el sufrimiento como en la muerte, su humanidad se hizo el instrumento libre y perfecto de su amor divino que quiere la salvación de los hombres. En efecto, aceptó libremente su pasión y su muerte por amor a su Padre y a los hombres
que el Padre quiere salvar. Nadie me quita la vida. Yo la doy voluntariamente. Esto nos lo dice en Juan capítulo 10, versículo 18 y en el Catecismo de la Iglesia Católica número 609. Cuando se le pregunta a los creyentes a qué vino Jesús a este mundo, con frecuencia responden que vino a morir por nosotros. Pero si esa fuera la única razón, hubiera podido cumplirla muriendo al nacer. No vino solo a morir, vino a amarnos hasta el extremo, vino a amarnos y a invitarnos a seguirlo, a amarnos y a enseñarnos a amar. Ya vamos finalizando. Él que dejó a sus apóstoles solo un mandamiento, el de amarse unos a otros como Él los amó. Esto nos lo dice en Juan capítulo 13, versículo 34, donde dice: vino a librarnos de todo aquello que nos impide o dificulta amar. Vino a despejarnos la senda que conduce al Padre, camino que habíamos dejado perder. Invadido por la maleza del pecado y del mal, somos la causa de que Jesús fuera crucificado, porque Él abrazó nuestra causa. Nos ama tanto, le importamos tanto, tanto tú como yo, que la hizo suya, la consideró una buena causa. Y por eso nos hizo la inmerecida caridad de venir a rescatarnos de donde por nosotros mismos jamás nos hubiéramos podido salvar. Es del pecado, del miedo, del dolor, de la desesperanza, de la eterna oscuridad. Para profundizar y finalizar este tema, esto lo podemos leer en el Catecismo de la Iglesia Católica número 598 hasta el 605. Y aquí vamos a parar para después continuar con lo que nos falta. Aquí hay mucho que reflexionar, poner mucha atención a toda esta gran explicación, esta gran enseñanza que nos está regalando el Señor para poder comprender su gran amor, su misericordia, su sacrificio, que lo más importante que Él nos dice. Por eso dice que el don más grande que tenemos es el don del amor, porque con el don del amor somos capaces de dar la vida por el otro, pero en el buen sentido, para que la persona a la que le estamos entregando ese amor lo valore y haga un cambio en su vida. Te está dando una segunda oportunidad. La persona que te ama te va a dar una segunda oportunidad, pero tú tienes que hacer ese cambio de ser agradecido, hacer cambios en tus actitudes, en tu comportamiento, en todo lo que tú haces, lo que tú dices, que se refleje que has cambiado para bien, porque se te va a notar el amor en todo lo que dices, cómo lo que haces. Eso es lo que va a hablar si ha habido un cambio de lo que era el antes y el después. Cómo era antes, cómo era, me voy a poner de ejemplo yo, cómo era Mari antes y cómo es Mari hoy. Lo que van a hablar son mis hechos, mi comportamiento, mi actitud. Eso es lo que va a hablar, o lo que habla en mí. No lo que yo diga, es lo que yo estoy demostrando con mis hechos, cómo estoy viviendo mi vida. Eso es lo que va a hablar de mí. Entonces, tenemos mucho
Es muchísimo, estoy consciente de todo esto, que es tal vez difícil que la gente ponga atención, pero aquí lo importante en mi misión es cumplir con la enseñanza, dar el contenido, dar la oportunidad de reflexionar, de meditar, hacerme las preguntas yo misma a mi vida, a lo que yo comprendo, a lo que yo entiendo, a lo que estoy haciendo, a lo que creía antes y a lo que ahora mi mentalidad va a cambiar al escuchar toda esta enseñanza, lo que yo no sabía, el porqué de todo lo que digo y lo que hago. Y en todo esto se nos está entregando el don del gran amor que nos tiene nuestro Señor hacia nosotros. Y que Él se nos está entregando en ejemplo, con hechos, con palabras, con realmente tener el, la solución a todo a lo que nos enfrentamos en esta vida, en esta humanidad, que todo lo que es la humanidad es el pecado, todo lo que está en este mundo es que te va la tentación 24 horas a invitarte a hacer todo lo que no debemos hacer. Y que tristemente se está disfrazando de una manera que parece que todo está bien, que es lo correcto. Todo lo que hoy se nos está ofreciendo en el mundo aparentemente es correcto, pero va con una doble, ahora sí como fue el evangelio de hoy, de la cizaña, muchos imitadores que va parecido y va pegado a ti para confundirte, para creer que estás haciendo las cosas bien en lo que el mundo te ofrece, todo según tus derechos, tus libertades, todo, pero es una manera muy inteligente de perderte y que tú no te das cuenta, no saber distinguir que es una mentira, que es un engaño, porque todo lo que el mundo te ofrece es el enemigo, es el perfecto imitador de la mentira, por eso se dice que es el padre de la mentira, que así como Dios todo lo que nos dice y las herramientas que nos da es para que seamos buenos, y el otro que es todo lo contrario, por eso existe el bien y el mal. Y si Dios te dice que todo lo hagas bien por tu propio bien, para tu beneficio, el enemigo te dice, es mentira, todo lo que te está diciendo es, todo es no, 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 porque tú tienes derecho a vivir tu vida como tú quieras, pero la consecuencia que te va a tomar esa decisión equivocada de escuchar al que te da toda la libertad, te dice, pásale, aquí sí se puede, aquí todo se vale. La consecuencia que tú vas a pagar, el precio que vas a pagar por tener esa libertad supuestamente, que vas a estar bien, pero que todavía no tienes conciencia de la consecuencia que te va a traer toda esa decisión que se te está dando la libertad, aparentemente, es lo que realmente te va a tener esclavizado toda tu vida, porque todo te va a ir mal, no vas a tener paz, no vas a tener tranquilidad, porque vas a estar haciéndote daño a ti primeramente, vas a terminar vacío, vas a terminar solo, abandonado, y daño a las personas que están a tu lado, comenzando con la familia, con tus padres, con tus hijos, con tus hermanos, con todo. Y aparentemente tienes el campo libre, hacer lo que tú quieras, pero es todo lo prohibido, todo lo que te va a traer una consecuencia grave. Y Dios te está diciendo, no hagas esto, te está diciendo, no lo hagas, porque quiere evitarte toda esa desgracia. Pero la decisión, Dios no te forza a hacer algo que tú no quieras. El enemigo tampoco te forza que lo hagas. Tampoco él te forza. El enemigo te está dando la libertad de decir, no le creas a Dios. Dios te dice, no hagas esto porque esto es la consecuencia equivocada. Vas a sufrir. Y el diablo no te dice tampoco, no lo hagas. Tú tienes la libertad, simplemente esto es lo que yo te ofrezco. Y tú decides escuchar lo que quieres escuchar, quieres hacer y que sabes que no es bueno, pero tú lo quieres hacer y después justificarte. No te está forzando el enemigo a que lo hagas. Tú estás tomando la decisión porque eso es lo que tú quieres realmente dentro de ti. Eso es lo que tú quieres. Y como es lo que tú quieres y te están diciendo que está bien, lo vas a hacer, la decisión la vas a tomar tú. Y Dios te está diciendo no lo hagas. Y también tú tienes la decisión de decir, no es cierto. No.
es que ya eso es antiguo y todo, no, y estoy viviendo de estar escuchando de todo, no, yo quiero es que me digan, yo quiero estar en el lugar donde me digan que todo se puede, que estoy en mi derecho, que estoy bien. Pero muy dentro de ti, tu conciencia como hijo de Dios está diciendo, tú sabes que estás tomando la decisión equivocada, pero te quieres jugar, te quieres aventar a echarte ese volado de decir, a ver qué pasa, quieres experimentar, a ver si es cierto o es mentira. Pero lo que tú no sabes, lo que no estás tomando tú ahorita en cuenta, es que el precio que vas a pagar es muy alto. Y van a venir consecuencias terribles. Que después vas a querer buscar a Dios y vas a tener que trabajar lo doble, lo triple para reparar el daño que te hiciste tú mismo y a los demás. Pero ¿cuánto tiempo va a pasar? ¿Y qué necesidad tienes tú ahorita de estar bien? Como un niño, como un bebé recién nacido que está limpio, está puro, está sin pecado, de malicia, de nada. Estás limpiecito. ¿Para qué te vas a, por qué aceptas contaminarte, enfermarte de esa lepra? De que sabrá Dios de todo lo que te va a traer gravísimas enfermedades, que tal vez te quedes en el camino, cuando no hay necesidad de que te pudras, que estés sano, que estés hermoso, que estés con la pureza, que tengas el amor. Y lo vuelvo a decir, cuando hay amor en la persona, es cuando Dios está en tu vida y nada te va a ir mal. ¿Por qué? Porque vas a tener la paz, la tranquilidad, la conciencia de saber de que no tienes cargo de conciencia que le has quitado nada a nadie, que le has hecho mal a alguien, que le has dejado mal, sino que todo es bien. ¿Por qué vas a estar mal? No tendrás tal vez lo que la gente tiene, que todo se va a lo económico, pero lo principal es tener una paz y estar disfrutando lo que tienes, lo que te has ganado, pero con la conciencia de que no le has hecho daño a nadie. Y lo disfrutas, lo gozas. Eso poquito que tienes, eso lo disfrutas porque sabes que lo has ganado como debe de ser y sin ninguna maldad. Entonces, ¿qué es lo que buscamos en el mundo? Entonces, para mí, lo que me lleva a la reflexión, a todo, y lo que todavía falta mucho más, pero a mí, lo que yo siento en mi corazón es, yo no me canso de darle gracias a Dios día a día. Y esto, aunque sea tanta información, tanta enseñanza, que no tiene nada de atractivo para lo que el mundo les está ofreciendo. Pero a mí la satisfacción que me da al hacer estos videos es que al que estoy aquí agradando, que estoy de cierta manera lo que yo siento en mi corazón que debo de hacer, estar dando las enseñanzas, ese es el verdadero premio que tengo yo. Y que sea agradable ante los ojos de Dios. El like que me está dando Dios al decir, hija, tú estás siendo obediente a lo que yo puse en tu corazón. Que les enseñes a tus hermanos, que sepan de mí. Si te ven o no te ven, tú estás obedeciendo lo que yo puse en tu corazón, que es que sepan de mí. Y ese es el premio más grande para mí. Es el like de Dios, es decir, sigue adelante, yo te doy la aprobación, continúa. Si el mundo no quiere aprovechar, no quieren saber de mí, se les está dando ahí, en bandeja de oro. Aquí está todo, nada más escucha tu tiempo, el deseo de aprender, de saber de mí, y no lo quieren, lo rechazan. No te están rechazando a ti, porque tú no estás aquí para que tú les caigas bien o que les gustes tú. Es a mí, porque aquí el importante es Dios. Yo simplemente soy la cara visible y la voz visible, soy un instrumento, pero el que te está dando todo esto, que quiere que comas este alimento espiritual, es Él. Yo soy nada más el medio, pero tú decides si quieres, si tienes hambre de Dios, si quieres alimentarte espiritualmente y llegar a enamorarte de Él. Aquí está, bienvenido. Pero yo estoy cumpliendo lo que Él puso en mi corazón. Y lo hago de todo corazón, con mucho amor, con mucha alegría, porque lo siento, lo disfruto, aprendo yo y me siento bien al compartirles todo esto.
porque es mi manera de contribuir al mundo, ese cambio que cada uno de nosotros debemos de empezar primeramente con nuestra familia y con los demás, para que vayamos aprendiendo y empecemos a valorarnos, a querernos, a no desvalorarnos nosotros. Nosotros, lo que yo me fijo del mundo, estamos ahorita de querer que el otro, la aprobación de los demás, del otro, que te digan, que seas visible. No, estamos por el mal camino, pero cada quien es libre. Pero para mí, como yo les digo, el like que me da el Señor, de decir, continúa, continúa. Él es el dueño de este canal, Él es el que me da todo. Y te digo, hasta que tú lo permitas, Señor. Y tú sabrás qué vas a hacer con los poquitos que están mirando este video. Les doy las gracias y estoy muy agradecida de que estén aprendiendo de las cosas de Dios. Y que, como les digo siempre, si es su voluntad y les ha considerado, lo consideran que vale la pena, compartan los videos. Con eso, mi agradecimiento eterno, agradecimiento, y que Dios los bendiga y les siga dando más hambre de saber de Dios. No es tiempo perdido, es tiempo invertido, que con el tiempo, como se nos dice la cosecha, llegará a tu casa, a tu hogar, porque no estamos solos, pero tenemos que poner de nuestra parte, poner el esfuerzo, el deseo de querer saber más de Él. Así de que, pues sin más, te espero en el próximo video, continuando hasta que se termine por completo. Es muchísimo, pero no hay ninguna prisa. Ahí está la enseñanza, están los videos para ir aprendiendo a tu tiempo, cuando tú puedas, cuando tú quieras, en fin, ahí lo tienes. Lo importante es que lo tengas. Así de que, pues sin más, como siempre digo, seguir aprendiendo. Y ahora sí, como se dice, la escuelita del Señor, ¿no? Vamos a continuar en esta escuelita del Señor, que nos, como sus bebés, como hijos adoptivos, aquí estamos, siguiéndolo, porque queremos parecernos cada día más a Él, aprendiendo de Él, porque su ejemplo es perfecto, porque nos ama. Así de que, pues sin más, me despido desde esta bellísima comunidad de Lemoore, aquí en California. Mi nombre es María López y te espero en el próximo video. Y sin más, pues me despido. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y no me dejes sola. Comparte los videos. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima.